te doy gracias. Espíritu Santo, gracias. Esté ahora atento a tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración que hago, tu sierva que hago en este día, por los hijos de todos, siervos de Cristo. Confieso los pecados. Si cierto hemos pecado, ellos y yo hemos pecado, en la cual te pedimos perdón, Padre. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a tu Hijo Moisés. Te pido que en este día todos seamos redarguidos, corregidos y enseñados, Padre. Pero sí, tu palabra dice que si os volveres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta lo extremo de los cielos, de ahí nos recogerías y nos traerías a este lugar en que tú escogiste para hacer habitar aquí tu nombre. Gracias que tu Espíritu Santo redarguya, corrija, enseña en nuestro corazón. Amén. No están muy gozosos, amén. Ay, sí que se escuche. El Señor está aquí, no está nervioso. Si le gritamos, no está nervioso. Así es que por eso les dije, amén, amén. Porque Él no está nervioso. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que nos seguimos en el libro de Hechos, pero vamos a ver el capítulo 9 de Hechos, del 1 al 19. Bueno, aquí vemos, en este caso, el llamado Saulo y su conversión, que dice Hechos 9, del 1 al 9, pero no lo vamos a leer ahorita todo. Vamos a otros aspectos que tenemos a considerar en Saulo durante toda esta predicación de capítulo 9, del 1 al 2. Uno dice, Saulo recibe autorización escrita para perseguir a los cristianos. Saulo es llamado sobrenaturalmente por el Señor a la conversión. Saulo obedece y hace la voluntad del Señor. Saulo recibe la ayuda de Ananías y la misión de Saulo, el cambio y los frutos de Saulo al convertirse a Cristo. Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo recibe la autorización escrita. Vamos al 8, hija, por favor. Te puse ahí, ¿no? En la hojita, 8. Bueno, aquí estamos viendo cuáles eran esas características conocidas de Saulo antes de su conversión. Era una persona que construía tiendas. Vamos al libro de Hechos. Perdón, ¿alguien le faltó el estudio para que se lo entreguen? Las citas bíblicas están ahí, cada cita. Vamos a la cita de Hechos 18:3. ¿Alguien quiere participar leyendo la cita bíblica? Ahí nos estaban comentando que sí, que él construía, ¿qué? Tiendas.
También vemos otro punto que es perseguidor de los cristianos, y es precisamente el tema de hoy que nos está dando el Señor en Hechos 9, del 1 al 9. Y vamos a otro, ciudadano romano, Hechos 22, 27. Y como era del mismo oficio, se quedó era lo del ciudadano, ¿verdad? Ciudadano romano, dice. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. ¿Por qué era ciudadano romano si en sí era judío? Lo que pasa es que él nació en la ciudad de Tarso y esta provincia le pertenecía a Roma. Entonces por eso adquiere la ciudadanía romana. Desde el nacimiento tiene la ciudadanía romana de mi hermano Saulo. Vemos otro punto. Judío nacido en Tarso. Vamos al libro de Hechos 22, 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, ¿era qué? Judío nacido en Tarso, ciudadano también romano, discípulo de Gamaliel. Hechos 22, 3. Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso. ¿Eso ya lo habíamos leído? Ah, sí, cierto, es lo mismo. Que era judío y que era discípulo de Gamaliel. Fíjense que este Saulo de Tarso, tenía un corazón, pues ahora sí que celoso por la palabra, por la ley. Era muy celoso, pero lo que no aprendió de su maestro Gamaliel es que Gamaliel sí tenía algo que había tenido un corazón más astuto, más manso, porque si se acuerdan cuando están persiguiendo a los discípulos y meten a Juan y meten a Pedro a la cárcel, precisamente Gamaliel estaba en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó cuando los llevaron presos? Que los ángeles sacaron a Pedro y a Juan y no dejaron indicios de que los habían sacado, porque toda la cárcel estaba cerrada. Los que los estaban guardando estaban ahí estos que estaban guardando la cárcel, y ellos no se dan cuenta de que no están adentro. Cuando van a ir por ellos, se dan cuenta que no están adentro. Pero el ángel les dijo, vayan y sigan compartiendo la palabra. Entonces ellos estaban en la sinagoga aprendiendo y enseñando la palabra a los demás. Entonces cuando ven que no están en la cárcel, se dan cuenta que están en la sinagoga compartiendo la palabra. Gamaliel estaba ahí como uno de los sacerdotes en el Sanedrín, como un maestro de la palabra, un maestro de la ley. Él estaba bien astuto, porque si se dan cuenta también debería de haber estado Saulo a esa enseñanza. Pero Gamaliel les dice, oigan, no déjenlos, no vaya a ser que se estén metiendo contra el mismo Dios, ¿verdad? Porque vino un movimiento y dice el nombre de la persona y que eran como 500 personas, pero se murió el líder y se fueron todos. Pero no vaya a ser que aquí se estén metiendo con el mismo Dios, mejor déjenlos. Entonces Gamaliel pues sí lo había escuchado. Entonces era ¿qué? Manso, muy astuto ahí en esta parte de la palabra. Pero ¿qué le faltó a Saulo? ¿Verdad? Saulo entra así medio muy amable y gozoso, con ira, ¿verdad? Pero vamos a ver otra característica de mi hermano Pablo ahora, ¿verdad? Era fariseo. Vamos a Filipenses 3,
Pero vamos a leer del 4 en adelante en Filipenses. ¿Alguien quiere participar leyendo la cita bíblica de Filipenses? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, no más. 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. En cuanto a celos, el seguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice que todo lo que él había ganado, todo lo que él se había preparado, había sido discípulo de Gamaliel, era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Circuncidado el octavo día, miembro del Sanedrín. Pero algo que tenía mi hermano, que también estaba preparado en teología, estaba enseñado también en filosofías, estaba también enseñado en la parte jurídica, era también preparado en lingüística, sabía el hebreo, sabía el arameo, sabía el griego, ¿verdad? Sabía el latín. Entonces él había sido un discípulo, pero bien preparado. En Tarso se piensa que había mucha enseñanza y que también por eso la adquirió. Pero fíjense que, como ahorita que él menciona en esta parte de Filipenses 3:7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Me das el 8, por favor, hijo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Ayer hablábamos, nos enseñaba el Señor usando al pastor sobre que hay iglesias que se están pidiendo mucho dinero. No está mal el que se pierda dinero, se esté pidiendo dinero para la congregación. Simplemente que aquí se lleva mucho dinero y decimos que es un lugar pequeño, pero jala mucho dinero. Y gracias al Señor por todos los que ofrendan y diezman, que han entendido ese plan de Dios. Pero algo que hablaba el Señor ayer, que me decía precisamente un hermano, decía que está mal dar a la iglesia. Le dije, no, simplemente que no lo pongas primero, porque el Dios del dinero es Mamón. Si tú ya estás mezclando ahí el dinero con te vas a dar ofrenda, entonces ya se está metiendo un espíritu de Mamón. Vas a dar a la iglesia porque es una ordenanza, es parte del Señor que nos está diciendo que cuando vengamos, no vengamos con las manos vacías, ¿verdad? Es una enseñanza que Dios nos da, pero no te está diciendo que ames más el dinero. Como el Señor sí dice que abrirán las ventanas de los cielos y sobreabundará, pues es un mandamiento y un estatuto que Dios nos da, ¿sí o no? Son promesas y las cumple Dios, porque nosotros le podemos fallar, pero Él no le falla. Aquí, ¿por qué estamos viendo la vida de Saulo? Porque muchos le hemos fallado en muchas cosas. Vamos al 9, al 10. Sí. Dice que Hechos 9, 3 al 7, Saulo es llamado como sobrenaturalmente. Y dice aquí, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué más dice? En el 5. ¿Cómo dice? Coces contra el aguijón. Dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? En los judíos decir Señor es Dios. Había una enseñanza que hace tiempo me habían comentado, donde decía que si él había dicho Señor, es porque ya lo estaba bautizando el Espíritu Santo. Porque nadie le puede decir a Jesús Señor, si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Aunque aquí después vemos que en la enseñanza más adelante, vemos cómo Ananías se presenta para que sea lleno del Espíritu. Pero sí es cierto que yo estoy de acuerdo con nuestra enseñanza, porque nadie le puede decir Señor a Jesús, si no es por el Espíritu Santo. Entonces cuando le está diciendo Señor, Señor es que sí sabe que es Dios. Los judíos sí sabían que hablaba el Señor. Muchas veces ellos tuvieron ese encuentro personal con Dios de que del cielo venía la voz, ¿verdad? Simplemente los discípulos supieron cuando le dijo, este es mi hijo, a quien yo tengo complacencia. Por eso le dice Pedro, hagámosles monumento, ¿verdad? Dice, cállate porque es mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Quiere decir que ellos sí tenían esta relación que Dios les hablaba del cielo. Por eso Saulo dice, Señor, dice Dios, ¿verdad? Y dice, ¿quién eres tú? Si él estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Nos estaba pidiendo cartas para ir, ¿qué? A matarlos, porque ya había habido una persecución. Como estábamos hablando de que estaba ahí Pedro y que estaba Juan encarcelados, que ya había venido una persecución, ¿verdad? Ya Pablo ya sabía, había tenido una persecución, ¿con quién? Con Esteban. Esteban estaba ahí dando todo lo que era tan radical del Antiguo Testamento, enseñando toda esa parte del Antiguo Testamento y también precisamente los preceptos que decía Dios para el Nuevo Testamento. Estaba enseñando Esteban y ahí estaba Saulo. Sí o no, no estaba, nada más lo oyó, pero no escuchó el mensaje del Evangelio. Y muchas veces nosotros estamos así. A veces estamos aquí, pero no estamos escuchando el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios. ¿Sí se han puesto a analizar con su vida de Saulo a nuestra vida? La pasada, porque está hablando de que tiene un trabajo, ¿verdad? Y está hablando de que está bien preparado, pero muchas veces nosotros decimos que estamos bien preparados y que tenemos mucha palabra del Señor que nos ha dado. Y cuando tenemos un problema con otra iglesia, con otro hermano que viene de otra iglesia, ¿qué hacemos? Queremos pedir cartas al pastor para darle manoterapia y patoterapia a ese hermano, porque no está pensando igual que nosotros. Siempre pasa eso. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque algo precioso de Cristo es que su cuerpo es unido con Él. Por eso dice, ¿por qué me persigues? No sabía que estaba persiguiéndole al Señor, por eso dice, Señor, Señor, ¿qué es lo que he hecho? ¿Verdad? Porque había visto a Cristo resucitado. Lo había en ese momento, porque los que iban con Él nada más escucharon la voz, que ni entendieron qué, vieron la luz que lo rodeó, pero no supieron quién era. Pero Saulo tiene un encuentro personal con Cristo. Quizás viene la gloria de Dios y se manifiesta en él. ¿Cuántas veces hemos tenido encuentros personales con Cristo? ¿Se han preguntado eso? ¿Se han preguntado? ¿O nada más podemos estar
religiosamente, acudiendo, yendo. Hemos tenido encuentros personales, porque Él no puede irse en contra de su palabra. Si hemos recibido a Cristo, es que tenemos un encuentro personal con el Señor. Y nos dice, es que has pecado. Y viene un arrepentimiento genuino a nuestra vida, el decir, sí es cierto, estoy avergonzado ante tu presencia, porque he pecado, porque sigo pecando. Me mandaste a hacer una obra en tu nombre y me he detenido. ¿También se dan cuenta en eso? ¿Sí se han dado cuenta que se detiene la obra de Dios? Porque Saulo ya estaba predestinado por el Señor. Todos estábamos predestinados, ¿sí o no? Todos estamos predestinados para la obra de Dios. Porque dice, mi instrumento me es importante ¿verdad? Díganse uno al otro, porque importante me eres para la obra de Dios. A ver, díganse uno cada uno. Me es importante estar en los negocios de mi Padre. Tenía 12 años Jesús, ¿verdad? Cuando dijo esa parte, me es importante estar en los negocios de mi Padre. Amén. Entonces yo digo que el Señor nos está redarguyendo con esta palabra, no nada más a mí, cuando la estaba preparando, sino ¿a quién? A todos. Dice, cosas te he dado. ¿Cuál fue la última? Sí. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Fíjense que nos hacemos compromisos con el Señor, pero no le cumplimos. Decimos, Señor, sí, ahora sí voy a estar, y voy a estar en la oración, y voy a envolverme en esto, ahora sí me voy a envolver, pero no cumples. Y dice, cosas, ¿qué dice? Contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? Era un instrumento para poder enderezar al animal que estaba rebelde, porque el animalito estaba ahí con sus patadas, ¿verdad? Y no quería sujetarse, y no se quería sujetar. Y a veces nosotros estamos así, no nos queremos sujetar, estamos pateando con lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo, y estamos pateando. Y lo que le está diciendo Dios a Pablo es que dice, Pablo, no te lesiones a ti mismo. Te estás lesionando porque te estás oponiendo a lo que te he establecido en mi palabra. Tenemos un gobierno teocrático, tenemos unas autoridades establecidas por el Señor, pero tú no te sujetas a las autoridades, no te sujetas a mí. Y entonces dice, te estás lesionando. Entonces, si en un momento dado no estamos cumpliendo con lo que se nos ha ordenado bajo la dirección del Espíritu Santo, estamos siguiendo cosas contra el aguijón. ¿Contra quién? Contra Jesús. No crean que es contra las autoridades, es contra el Señor Jesucristo. ¿Tenemos que pedirle perdón al Señor? Claro que le tenemos que pedir. Pero por eso la palabra está siendo redarguida, corregida y enseñada, que no nos vayamos contra el mismo Dios del universo. Te mandé a que hagas esto, a que vayas a hacer esto, a que vayas a hacer lo otro. Y muchas veces decimos, ay, no, yo ya no quiero trabajar tanto. Yo ya no quiero hacer toda esa obra porque ya tengo cierta edad, me canso muy fácil. Pero dice, te estás yendo contra mí, ¿verdad? Y te estás lesionando tú sola, por cuanto no estás obedeciendo lo que te mandé a estar. Entonces, ¿qué hago? Me postro y le digo al Señor, quítame todos los dolores que me están molestando en mis articulaciones, para que pueda hacer la obra que tú me has mandado hacer. Entonces, que yo no me lesione sola, porque si no le obedezco me estoy lesionando. ¿Sí escucharon la oración que hice cuando Nehemías hizo, cuando vio que los muros estaban derribados? Que si habíamos pecado, pero él había dicho que nos recogería con grandes misericordias. Amén. Entonces nos recogería con grandes misericordias.
Si nosotros ahorita le declaramos a Él que sí es cierto que te he faltado, me he ido contra el aguijón, ¿verdad? Porque he sido rebelde, he estado dando mis patadas y quiero hacer lo que yo quiero. Y dice, entonces te estás lesionando tú solo. Vamos a tener que pedirle perdón a Dios. Amén. Vamos, aquí cuando él tiene el encuentro personal con Dios, de repente una luz brilló intensamente desde el cielo y cayó en tierra. Amén. Aquí nos enseña que Saulo, en el camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo, que fue derribado a tierra. Que no dice la palabra que venía a caballo. Pon esa también, hija, por favor, la 13. Saulo, en el camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo y fue derribado a tierra. ¿Y venía en caballo? La Biblia no lo dice, probablemente sí. Conducía uno, porque él formaba parte del Sanedrín, era un hombre importante, tenía que recorrer una distancia larga, iba en una misión crucial e importante para los líderes judíos, acabar con los cristianos, porque él quería acabar con los cristianos. Pero la distancia que tiene vamos al 7, por favor. Aquí vemos a dónde está Damasco. Aquí está Jerusalén. Y dice que son 241 kilómetros de Jerusalén a Damasco. Y caminando se hacían una semana. Entonces se piensa que por estar en un lugar de privilegio se podría haber ido en caballo, pero la palabra no dice que se cayó del caballo, dice que cayó ¿a dónde? En tierra. ¿Sí se les hace algo parecido a esa palabra? Cuando van a apresar a Cristo y que le dice, ¿quién es Jesús? Y dice, yo soy, y en eso caen a tierra, ¿verdad? Caen como Quashimoto, ya no se podían ni parar. Y así precisamente Saulo y los que iban con ellos cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque se manifestó la gloria del Padre. Por eso muchas veces decimos que si era de Él que se caigan las personas cuando oramos. Yo he visto gente que se cae, hermanos, sin imponerles manos. Yo he visto que se caen. Y hay muchas enseñanzas al respecto que no. Pero cuando ven a buscar a Jesucristo y le dice, yo soy, ¿quién está hablando? El mismo Dios. Y paz cae en la tierra. Entonces por eso, a pesar de que dicen probablemente iría en caballo, yo siento que no. Yo siento que sí dice que a tierra es que iban caminando. Era una semana de Jerusalén a Damasco caminando. Entonces ahí vino la gloria del Señor y paz cae en la tierra. La gloria del Rey se manifestó ahí. Amén. Entonces esta enseñanza que dice que iban a caballo, pues le digo, estamos en duda, no lo sabemos, nada más pensamos que porque tenía ese lugar importante él. Pero vamos a ver otras citas bíblicas, cuando él hace un llamado, porque él dijo, Saulo, Saulo. ¿Qué quiere decir? Era firme la palabra de Dios, porque le iba a mandar a una misión. Tenía una misión. ¿Sí han escuchado que Dios les habla diciendo su nombre 2 veces? ¿No? Bueno, a mí sí me ha hablado Marta, Marta, y me ha dicho, mujer, mujer. Cuando me dice mujer, mujer, es que yo estoy haciendo algo que a él no le agrada.
y me lo dice bien firme, mujer, mujer. Y yo, ay, papá, ¿qué dice? ¿Qué dije? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me va a mandar a una misión, a algo importante. Vamos a ver cuando él también le llama a es el 14, es el 16. ¿Sí, hija? Bueno, aquí vamos a ver quiénes en las escrituras fueron llamados 2 veces. Vamos a Abraham, a ver lo que Abraham le habló el Señor en Génesis 22:11. A ver, Nelly, ¿puedes con voz de trompeta leer, por favor? Aquí tenemos otra cita donde Abraham, y él respondió y dice, henme aquí. ¿Puedes dar el otro versículo, hija? No, regresando a Abraham, da el otro versículo, 22:12. Y dijo, no extiendas, ¿qué? Tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Cuál era la misión que le dio ahí? Detén tu mano, ¿verdad? Abraham. Vamos a ver otra de Jacob, cuando también le habla el Señor en Génesis 46:2. ¿Alguien quiere leer esta cita con voz de trompeta? Jacob. ¿Y él qué? Respondió, y luego vamos al otro versículo, ¿sí? Por favor, hija. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una ¿qué? Una gran ciudad. ¿Cuál era la misión? Que de él le va a dar una gran ciudad, ¿sí? Una gran nación. Entonces pongan a presto la atención a que Dios les hable, porque también van a ir a hacer ¿qué? ¿Qué hizo Jacob? Que descendería a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. También a ustedes los quiero usar para hacer una gran nación. Amén. Vamos a la otra cita, cuando está hablando a Moisés, Éxodo 3:4. A ver, Álvaro, por favorcito. Henme aquí. También tenía una misión de sacar a su pueblo de Egipto. Amén. Vamos a la otra cita, Samuel, en el primer libro de Samuel 3:10. A ver, Manuel, por favor, ¿puedes leerlo? Porque tu siervo oye. También le había dado una misión ahí a Samuel de que hablara con el sacerdote Elí. ¿Por qué le dijo esa misión de que hablara con el sacerdote? Porque sus hijos fornicaban, y dice que todavía en la entrada del tabernáculo hacían cosas inmundas. Y dice, mira, por favor, Samuel, dile al sacerdote esto, que por cuanto no le ha estorbado en el pecado a sus hijos, en su pecado van a morir. Entonces era su misión que tuvo
Samuel de irles a decir. Y a veces nosotros nos detenemos cuando te dicen, ve y dile a tu hermano esta palabra. No es que va a decir que no me lo traigo contra ella. Y ¿van a obedecer o se van a quedar con la palabra? A ver, digan su nombre 2 veces. Fuerte, porque vayan a decirle al hermano en qué le han faltado el respeto al Señor y también díganle que lo aman. Amén. Esta es la misión, porque también se va a acabar las profecías, hermanos. A veces tenemos mucho conocimiento, pero nos envanecemos y nada sabemos. Y dice que todo se va a acabar, pero el amor nunca va a dejar de ser. Tenemos que amar. Y si el Señor te dice, hermano, si yo te falté el respeto, pues vengo a pedirte perdón. ¿Les cuesta trabajo? ¿Les costaría trabajo? A ver, párense porque se me están durmiendo. Pídanse perdón uno a otro. Pídanse perdón. Aunque no se conozcan, pero a lo mejor porque no los saludaron. Pídanse perdón. Ahora díganle lo que el Señor les dijo ahorita en lo que lleva la palabra. Díganle al hermano que están para ¿qué? Para dar palabra, porque vamos a ir a las naciones. Amén. Amén. Pues, exhorten al hermano, a ver. Tienen al Espíritu Santo para consolarlo y para exhortarlo. A ver, exhórtense uno a otro. Vamos a ir a las naciones, amén. Vamos a las naciones, amén. Gloria a Dios. Ya fueron a que se rompiera todo yugo de opresión para poder continuar el Espíritu Santo, porque nos amamos. ¿Verdad que nos amamos? ¿Nos hemos perdonado? Bueno, luego ya se invitan a comer cada uno, pero ahorita vamos a continuar. Amén. Vamos a la otra cita. Marta, vamos a Marta. Lucas 10:41. John, con voz de trompeta, please. Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Que les esté diciendo el Señor? Que estamos afanadas. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Marta con esta? ¿Cuál era su misión de Marta? Que viera sus prioridades. Pon atenta cuáles son tus prioridades, Marta. Porque vas a tener una misión. ¿Y cuál es tu prioridad? Tu prioridad es estar haciendo quehacer y quehacer y quehacer, y cuando te dicen vamos a ir a compartir la palabra con alguien, no puedo porque tengo mucho que hacer. No, tenemos que ver la prioridad. ¿Qué se nos había comentado ese día que vino el apóstol de Brasil? Que María se postró, a pesar que no estaba tan contenta de que se había muerto su hermano, pero fue y dijo, Señor, ¿verdad? Se postró. Y Marta, ¿qué hacía? De frente, Señor, no llegaste a tiempo, ya se murió mi hermano. O sea, reclamando. Y Dios no quiere que estemos reclamando, que veamos nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Postrada ante tu presencia para hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Vamos a Simón. Simón le dice también en Lucas 22:31. A ver, hermano Gabo.
Zarandearos. Sí, para zarandearte como trigo. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Mira que Satanás me ha estado pidiendo tu vida para zarandearte. Pero yo le voy a pedir al Padre que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo a Dios ahí a Pedro? Que sí lo iba a zarandear Satanás, ¿sí o no? Esa es la misión que tenía, que iba a dejar que Satanás lo zarandeara. ¿No lo zarandeó cuando negó al Padre? ¿Cuando negó a Cristo? Lo negó 3 veces. Pero dijo, yo le pediré al Padre que no falte tu fe. Y qué bueno que no faltó su fe, ¿verdad? Porque después se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Después, pues fue uno de los seguidores grandes, ¿verdad? Que tuvo el Señor. Bueno, entonces aquí vemos que Dios está hablando. Ahorita ya abrimos en el 7, que es Saulo, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y muchas veces podremos pensar en el 18, hija, en el 18, podemos pensar que como Dios nos llama, a cada uno nos llama, ahorita Dios nos está llamando, y no soy yo, más Cristo en mí, dando la palabra. No nos vayamos a ir cosas contra el aguijón y estemos lesionándonos nosotros mismos por no obedecer. Sí nos está haciendo un llamado, pero vamos a encontrar en la palabra cuando Dios llama con su palabra. Vamos a Romanos 10, 17. Pilar, con voz de trompeta. Así que es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Sí nos está hablando el Señor? Que con su palabra nos está hablando ahorita. Por su palabra. Porque aprendemos acerca de Él y de su santidad. Porque aumenta nuestra fe, pero también vemos su santidad del Padre. Amén. Conocemos en qué situación estamos y le pedimos perdón para entrar en su santidad. ¿Con qué? Con su palabra nos habla el Señor. Vamos a otra cita cuando es por medio de Jesucristo. Hebreos 1. 1 y 2. Hermano Antonio, ¿podría ahora, leer la palabra? ¿Sí? El hermano Antonio. Bueno, perdón. Habló por los profetas. El 2. Por medio de su Hijo Jesucristo nos está hablando, vamos en una perfecta comunión a Dios, amén. Nos habla también en nuestra conciencia, vamos al Salmos 16, 7. Salmos 16, 7. Margarita, ¿sí? Dice, ¿qué? Aún en las noches ¿qué? Me enseñas en mi conciencia. A veces nosotros somos inherentes, hacemos planes y luego ya después le decimos a Dios. Y no quiere así, quiere que primero le pongamos atención. Por eso nos dice que por su Hijo, por su palabra, para que nosotros hagamos después lo que Él nos dijo que hiciéramos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia,
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, que no sea bajo nuestra conciencia, porque ya después vemos que el Dios no nos ayudó en los planes que hicimos y hasta impusimos manos al dinero para que nos alcance, pero no estaba en Él su plan, porque nunca le dijimos antes. Y es cuando nos enojamos: Señor, ¿por qué? ¿Y por qué me pasó esto si te lo puse en oración? Pero tú dijiste, pero yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Cómo se está decir qué? Contra el aguijón. Yo soy Dios. ¿Me estás mandando tú a mí? ¿O quieres que yo por misericordia, por mi gracia te bendiga? Entonces habla con nuestra conciencia. También nos habla con su naturaleza. Salmos 19:1. Itzala, ¿sí? Fíjense cuando nos habla, nos ama el Señor, si no nos habla con toda su creación preciosa. Y que también todavía nos cuida de todos los cambios de temperatura que vienen tan fuertes. Muchas veces yo como médico digo: Dios, ya estás haciendo un milagro que estemos aquí en el Distrito Federal. Por toda la contaminación, si se han ido lejos y luego ven toda la nube. Yo digo, entre mi Dios, ¿cuánta contaminación no lleva eso? De bacterias, hongos, virus, parásitos, todo eso, ¿verdad? Y lo inhalamos. ¿No es cierto que también nos protege de todo eso? Vemos su creación, vemos su amor, vemos sus maravillas y nos habla con eso. Muchas veces yo llegué a pensar hace muchos años, cuando trabajé en salubridad, estudié una especialidad para ver todo lo de las enfermedades y las epidemias y todo eso. Yo decía que en estos tiempos teníamos que traer mascarilla, pero claro, no tenía Cristo. Ahora tengo a Cristo, pero yo decía, no, ese tipo vamos a traer una mascarilla, no vamos a poder estar en el Distrito Federal. Pero ahí vemos que el Señor se glorifica en esta preciosa naturaleza. Amén. Vamos también a las adversidades, como Dios nos llama en el Salmo 93. A ver quién desea tomar. A ver, hermana Gregorio. Convertíos, hijos de los hombres. Con las advertencias, ¿verdad? Vamos a ese versículo que continúa, hija, por favor, del Salmos. Vemos el 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Porque nuestras adversidades, hermanos, sí nos van a traer una situación en que digamos, híjole, todo por tomar malas decisiones. ¿Se imaginan cuando Adán y Eva le faltaron el respeto a Dios? ¿No aprendieron de su experiencia? Sí aprendieron de la experiencia, de que la habían regado, ¿sí o no? Y no aprendemos de nuestras experiencias, pero a veces pasa lo contrario, que vemos que caímos, que le pedimos perdón a Dios por las adversidades que tuvimos, por no haber dado una decisión que Dios nos dijo que hiciéramos, y nos volvemos a tropezar en la misma piedra. ¿Les ha pasado o nada más me pasa a mí? Pedirle perdón al Señor por todo lo que en esa adversidad, y volvemos a caer en lo mismo. Vamos también cuando Dios habla en sueños y visiones. Vamos a Job 33, 14 y 16. Acuérdense que también Dios habló con Isaías por medio de visiones, habló con Jacob en sueños, en Abraham y Moisés, habló personalmente, habló de cara a cara.
pero vamos a ver en Job 33, 14 al 16. Amén. Mario, ¿podrías leer, por favor? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Qué hermoso nos habla el Señor. Amén. ¿Están muy serios? ¿No se gozan? Que nos está dando una manoterapia y una patoterapia el Señor. Porque primero pues me la estaba dando a mí, ¿verdad? Y otra vez digo, ay Dios, te he faltado mucho. Vamos a postrarnos a pedirle perdón al Señor por todo lo que nos ha mandado a hacer y no hemos hecho. ¿Quieren pedirle perdón al Señor? Postrémonos al Señor, amén. Papito, vengo ante tu trono para decirte, perdóname, papi, porque sí me has hablado para la misión que nos has dado en la iglesia Siervos de Cristo, pero te he pedido perdón. Ahorita al inicio te decía que si nos recogieras con grandes misericordias, y te pedimos que nos recojas con grandes misericordias, papi, que sí te hemos faltado. Saulo tenía mucho enojo contra los discípulos porque no hacían bajo lo que era el judaísmo, y a veces nosotros te estamos faltando el respeto así. Vemos al hermano que no se está comportando como la palabra y queremos matarlo como Saulo mataba a los discípulos de Cristo. Perdónanos, Señor. Aún vemos las congregaciones y vemos que también hemos hablado mal de esas congregaciones. Padre, tú compraste por un precio poderoso a esta iglesia maravillosa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. No importa la denominación, Padre, porque tú compraste por tu sangre poderosa a un cuerpo precioso tuyo, que por eso le dices a Saulo, coses irte contra el aguijón. Es que nosotros mismos nos estamos lesionando porque nos estamos siguiendo contra tu propia verdad, Señor. Venimos a reconocer que te hemos faltado. Ayúdanos a salir adelante. Tú nos has dicho, no temas, yo te ayudo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te ayudo y te esfuerzo. Y te digo, no temas, yo estoy contigo. Gracias, papi. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ir a esa misión que nos has dado a cada uno, Señor, cuando tuvimos el encuentro personal contigo, cuando te aceptamos, cuando hubo un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, porque en ese arrepentimiento sabíamos que éramos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria, y tuvimos ese encuentro personal contigo, papi. Perdónanos, Señor, porque nos hemos lesionado por la rebelión, nos hemos lesionado nosotros mismos. Perdónanos, Padre, que nos has dado un gobierno teocrático y no nos hemos sujetado. Perdónanos, perdónanos, Padre Celestial, que nos recogerías con grandes misericordias. Recógenos, Padre, con grandes misericordias. Cada uno de ellos dijo su nombre 2 veces para ese llamado que les has dado a cada uno, Padre. Espíritu Santo, gracias por redarguirnos, por corregirnos y enseñarnos que te habíamos faltado. Gracias, Espíritu de Dios, que nos has liberado, que eres nuestro consolador y nos dice no temas, y estamos aquí, papi. Sosténnos de nuestra mano derecha para seguir haciendo lo que tenemos que hacer.
Gracias, Señor, que veamos cuáles son nuestras prioridades, y nuestra prioridad eres tú, papi. Nos pusiste el ejemplo con María, que se postraba ante tu presencia. Gracias, papi. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.